Entonces, comenzamos a hacer la grabación del coloquio. Entonces, de nuevo, entonces te presento, Miguel, con tu presentación de hoy de espintrónica y el efecto Hall. Pues bienvenido y muchas gracias por la invitación. Entonces, el público es suyo a partir de este momento. Gracias. Les recomiendo que apaguen cámaras y micrófonos para aprovechar el ancho de banda completamente. ¿Listo? Ahí están viendo la presentación. ¿Se ven? Sí, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este coloquio. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y de gran relevancia tecnológica, porque muy seguramente estos dos desarrollos van a marcar cuáles son el paso en los próximos años de desarrollo tecnológico. Entonces, mi nombre es Miguel Ricardo Sierra Cortés. Ya lo he mencionado, yo soy estudiante de doctorado en la Universidad del Norte. Y bueno, como ya lo he mencionado, el tema que trabajo son las propiedades topológicas de materiales antiferromagnéticos colineales. Mi director de tesis, tutor, es el profesor Rafael González. Entonces, básicamente, dividí la charla en 4 partes. La primera parte es sobre espintrónica. Van a ser algunos fundamentos básicos sobre qué es la espintrónica. Vamos a hablar de algunos dispositivos de almacenamiento magnético y algunas tecnologías nuevas que se usan que hacen uso de la espintrónica. Luego vamos a hablar del efecto Hall. Vamos a hablar de qué es el efecto Hall y las diferentes variaciones que hay de este efecto. Luego vamos a hablar de lo que es la fase de Berry. Es un tema un poquito abstracto, bastante formal, pero está íntimamente relacionado con el efecto Hall y la explicación microscópica de qué es lo que sucede. Está relacionado también con la topología de las funciones de onda. Y finalmente vamos a hablar de un nuevo efecto que pertenece a esta familia de efectos Hall, que es el efecto Hall cristalino. Bien. Entonces, ¿qué es la espintrónica? Pues básicamente la espintrónica consiste en la utilización de dos propiedades intrínsecas de los electrones. Entonces, esas propiedades intrínsecas son el spin y el electrón. Entonces, esto nos va a permitir hacer manejo de la información. Necesitamos escribir, transportar y leer, ¿sí? Usando simultáneamente estas dos propiedades intrínsecas, tanto la carga como el spin del electrón. Bueno, entonces la mayoría de dispositivos que nosotros utilizamos lo que hace es normalmente controlar la carga, ¿sí? Entonces nuestros computadores, los celulares, las tablets, todo lo que hace, todo lo que utilizamos, en su mayoría hace uso del control de la carga del electrón. ¿Ves? Entonces lo hace a través de dispositivos como las resistencias, condensadores, diodos o transistores. Pero el uso de la combinación, tanto del spin como de la carga, es relativamente reciente. Muy reciente que comiencen a utilizar estas dos propiedades simultáneamente. Pero lo primero que debemos comenzar es por definir qué es el spin. Recordemos que los electrones hacen parte de las partículas que están dentro de los átomos, ¿sí? Y este electrón le podemos asociar, lo tiene asociado un momento magnético, ¿sí? Entonces, pues, esto puede imaginarse como que el electrón está girando sobre su propio eje. Pero bueno, tenemos que tener la precaución de que esto es apenas un modelo. O sea, no es real que el electrón esté girando, ni que sea una esfera como lo tengo dibujado acá. Pero en un segundo pongo el puntero.
Bien, entonces no es una esfera como lo tenemos acá, es apenas un modelo, una representación de lo que es el electrón y su giro, pero es apenas que nosotros le asociamos un momento magnético o un giro, porque en realidad no lo puede haber. Entonces, como el electrón tiene una carga y esa carga está rotando, se genera un pequeño campo magnético. ¿Sí? Por eso le asociamos también un momento magnético a ese electrón. Entonces, tendríamos esta orientación como si se comportara como un pequeño imán con sus polos norte y sur magnéticos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la dirección de giro, vamos a tener diferentes orientaciones de ese spin. ¿Sí? Ok, pero entonces recordemos que dentro de los compuestos no tenemos electrones individuales, lo que tenemos son átomos, y entre esos átomos tenemos los electrones. Entonces en muchos compuestos, perdón, en muchos átomos, los espines de los electrones no están compensados. Entonces vamos a tener que puede que haya espines en una dirección preferente, que tengamos más espines en una dirección que en otra. Entonces por tanto vamos a tener que ese átomo va a tener un momento magnético asociado. Entonces, bueno, tampoco los átomos los tenemos dentro de los materiales. Entonces, dentro de los materiales vamos a tener diferentes interacciones entre ellos y eso lleva a diferentes ordenamientos magnéticos. Y aquí tenemos algunos de los ordenamientos magnéticos más frecuentes. Entonces, tenemos el paramagnético. Entonces, en el paramagnético, si no tenemos un campo magnético presente, tenemos que esos momentos magnéticos están orientados de manera aleatoria. Pero si los ponemos en presencia de un campo magnético, ellos se van a orientar en la dirección del campo, en el caso paramagnético. Tenemos otro que es muy interesante, que es el antiferromagnético. Desde el caso de los antiferromagnéticos, tenemos un ordenamiento en el cual los átomos vecinos se orientan de manera antiparalela. Aquí podemos ver que tenemos uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Por tanto, el momento magnético neto, si tenemos un material antiferromagnético, va a ser cero. Va a ser cero. Aquí tenemos los materiales ferromagnéticos, en el cual hay una orientación preferente de todos los momentos magnéticos del compuesto sin necesidad de campo magnético. Entonces va a permanecer así siempre y cuando se mantengan las condiciones de temperatura adecuadas. Y finalmente tenemos los ferrimagnéticos, que es muy parecido a los antiferros, pero si se fijan no está perfectamente compensado los espines que están hacia arriba con los espines que están hacia abajo. Entonces, en este caso tendríamos un momento magnético neto, a pesar que tiene un ordenamiento similar al antiferromagnético. Acá en la tabla de la izquierda tenemos la evolución de, digamos, de algunos de los dispositivos de almacenamiento magnético comercial. Entonces tenemos las cintas magnéticas, los antiguos cassettes, tal vez algunos no alcanzaron a conocerlo, el VHS, el Beta, los discos 3.5, los discos blandos. Estos son los discos óptico-magnéticos, que creo que no tuvo mucho auge en el mercado. Y lo más reciente, que son los discos duros, los discos rígidos. Y muy recientemente ya se están elaborando, algunas empresas están elaborando memorias de acceso aleatorio, memorias RAM magnéticas, pero todavía no son muy populares en el mercado. Entonces aquí podemos ver en el eje de abajo el número de espines necesarios para hacer uso de cada una de esas tecnologías. Entonces vamos viendo que cada vez va disminuyendo el número de espines necesarios para poder manipularlo hasta que en algún momento logremos llegar a manipular un solo espín, que es lo que se quiere. Algunos animales en la naturaleza también hacen uso de las propiedades magnéticos para el procesamiento de la información, como en el caso de las aves, para no perderse, para el proceso de migración. Ellos tienen ciertos materiales ferromagnéticos en la cabeza y estos materiales tienden a orientarse en las direcciones de las líneas del campo magnético terrestre. Entonces les da cierta orientación para no perderse cuando hacen los procesos migratorios. Igual las bacterias también hacen uso de algunos materiales magnéticos y eso lo utiliza también para orientarse. Bien, entonces vamos a hablar de uno de los dispositivos de mayor uso actualmente, que son
los discos rígidos que utilizan propiedades magnéticas para almacenar y para leer la información. Entonces aquí tendríamos uno de los primeros discos duros desarrollados por IBM. Aquí lo tiene, es bastante grande, se desarrolló en 1956 y fíjense, la capacidad es de 5 megabytes y su costo aproximadamente $50,000. Hemos avanzado bastante, unos 70 años, y hemos logrado dispositivos mucho más pequeños, de 3.5 pulgadas, y son mucho más fáciles de llevar en los portátiles, en los computadores de sobremesa. Entonces, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Entonces, lo que tenemos son la unión de varios discos o platos rígidos que están recubiertos de un material magnético y están unidos por el mismo eje. Esto gira a una velocidad de aproximadamente unas 10.000 revoluciones por minuto, entre 7.500 y 10.000 revoluciones por minuto. Y pues para hacer el proceso de lectura-escritura tenemos un cabezal. Entonces, ese cabezal tiene dos funciones. Graba la información y la lee. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, ok. Bien, entonces aquí tendríamos un zoom de lo que es el cabezal que tenemos en la parte de arriba, el cabezal de lectura y de escritura del disco duro. Entonces, en la parte de la derecha tenemos el cabezal que hace la escritura, que es un material que es fácilmente magnetizable, envuelto en una bobina. Entonces, al hacer pasar una corriente, se magnetiza y magnetiza la superficie del disco en ciertas zonas donde se quiere grabar. Este que tengo acá es un dispositivo un poquito antiguo, ya recientemente se ha logrado, porque aquí tenemos que la magnetización se logra de manera horizontal. Eso hace que la densidad del disco sea muy poca, o sea, la cantidad de información que yo puedo grabar por centímetro, por milímetro cuadrado es muy poca. Recientemente, yo creo como en 2004, si no estoy mal, ya se logró hacer la grabación vertical. Eso aumenta muchísimo la cantidad de información que es posible grabar. Bien, entonces, bueno, este es el cabezal de escritura. Entonces, con magnetización se va grabando y dependiendo de la orientación, pues como es digital, puedo almacenar un 1 o un 0, un bit. El otro cabezal es el cabezal de lectura. Entonces, el cabezal de lectura hace uso de un fenómeno que se llama la magnetoresistencia gigante. Entonces, la magnetoresistencia gigante es este fenómeno que tenemos acá. Aquí tenemos como un sándwich de tres compuestos. Tenemos dos que son ferromagnéticos y en la mitad tenemos uno que es no magnético. Entonces, se pueden dar cuenta, los dos ferromagnéticos están orientados en la misma dirección, todos sus momentos magnéticos están orientados en la misma dirección. Esto hace que la corriente pase mucho más fácil, ¿cierto? Porque están orientados en la misma dirección, lo que hace que tenga una baja resistencia. Mientras que, si los dos ferromagnéticos están orientados de manera antiparalela, es mucho más difícil que la corriente pase, entonces la resistencia es mucho más alta. Pero lo notable de este fenómeno es que la resistencia tiene un cambio muy notable que es fácil de detectar y que permite hacer una lectura muy rápida. Ese cambio en la resistencia, entonces se llama resistencia gigante. Bien, entonces aquí tendríamos cómo sería ese cabezal de lectura. Entonces tendríamos aquí los dos ferromagnéticos, que serían los dos rojos, ¿sí? Y el conductor que viene en la mitad, y aquí iría la corriente, ¿sí? Entonces, hay uno que va a estar fijo, el PINET, el compuesto que va a estar fijo, va a ser ese va a quedar como de referencia. Este siempre va a quedar en la misma dirección. Normalmente, para que quede en la misma dirección, lo que se hace es poner un material antiferromagnético. Pues como el borde del material antiferromagnético va a tener una orientación, entonces va a mantener esa misma orientación. Y el de abajo sí va a ser variable. Entonces, dependiendo de la zona del disco donde esté, dependiendo de la magnetización, él se va a orientar. Entonces, por ejemplo, en este caso, quedó en la misma orientación del que está arriba, entonces vamos a tener una baja resistencia y eso va a ser identificado seguramente por algún dispositivo electrónico y nos va a permitir identificar si es un 1 o en el contrario si es un 0. Y así podemos almacenar la información. Listo. Ok, hay un dispositivo mucho más reciente que son las memorias RAM magnéticas.
Esas memorias transmagnéticas hacen uso del efecto túnel magnético. Entonces, bueno, aquí tenemos que repasar un poquito de mecánica cuántica. Entonces, en mecánica cuántica, si nosotros tenemos una partícula que incide en una barrera de potencial, cuánticamente tenemos una probabilidad de que esa partícula pase al otro lado. Esa probabilidad va a depender de la amplitud, de la onda incidente y del ancho de la barrera. Clásicamente esto no es posible. Esto es posible únicamente en mecánica cuántica. Entonces aquí tenemos una analogía con el efecto túnel magnético. Entonces, pero en este caso lo que tenemos es un metal que tiene una orientación de sus momentos magnéticos en una cierta orientación, y en el otro lado lo tenemos en dirección contraria. Entonces, si están paralelos, como en el caso anterior, va a ser muy fácil, perdón, aquí ya hablamos de probabilidades. Si están orientados en la misma dirección, la probabilidad de que un electrón pase del lado izquierdo al lado derecho es muy alta. Si están orientados en la misma dirección, entonces la barrera permite pasar. Pero si están orientados en direcciones antiparalelas, es mucho más difícil. Entonces tenemos un fenómeno similar al de la magnetoresistencia. Es una variación de la resistencia dependiendo de cómo se comparan estos dos metales. Pero aquí hacemos uso del efecto cuántico. Esta barrera es muy pequeña, tiene de unos nanómetros, este es un dieléctrico. Entonces es el mismo principio. Entonces tenemos uno que es una capa que es de referencia que va a quedar fija, ¿sí? La barrera de potencial, y este es el que va a ir cambiando su orientación para ir generando los unos y los ceros. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos el dispositivo que sería un arreglo de varios de estos dispositivos ubicados en esta especie de matriz. ¿Sí? Y lo que hacemos para grabar o para escribir es simplemente hacer pasar una corriente en el material de almacenamiento, y esa corriente, debido al campo magnético, va a orientar en una determinada dirección para poder grabar. Y simplemente por esa lectura el dispositivo va a comenzar también a hacer pasar corriente, y lo que hace es medir la resistencia. Pues dependiendo si la valor de resistencia es grande o pequeña, pues va a poder leer un 1 o un 0. Listo, pero este dispositivo que fue propuesto por Parkin es difícil que sea escalable, o sea, que se logre para dispositivos y que logre almacenar gran información. Es bastante complejo, pero lo que se está haciendo ahora es hacer uso de un principio, bueno, de dos principios. Uno, el efecto Hall-Spin, y el otro es algo que se llama el spin transfer torque, una transferencia de torque de spin. Es hacer pasar unas corrientes que están polarizadas, su spin, o sea, hay corrientes que van en dirección, puede ser hacia arriba, y otra corriente que va hacia abajo, y esas corrientes lo que hacen es magnetizar ese dispositivo, esa función de magnética de efecto túnel. Entonces, ese sí sería un dispositivo que podría diseñarse a gran escala y podría tenerse de pronto en algunos dispositivos. Bueno, y uno que es muy reciente es el uso de memorias antiferromagnéticas. Entonces, como nos dimos cuenta, la mayoría de materiales en los que se utiliza magnetismo son materiales ferromagnéticos. Eso debido a que es muy fácil controlar la orientación de los momentos magnéticos, mientras que en el antiferromagnético recordemos que es mucho más complejo porque están organizados todos de manera antiparalela. Pero haciendo uso del efecto Edelstein, es un efecto que cuando yo hago pasar una corriente en determinadas direcciones, ¿sí?, puedo lograr que esos spins de los átomos magnéticos se orienten en diferentes direcciones. Entonces puedo comenzar a hacer ese flip de un momento a otro y obtener de nuevo un 1 y un 0 para poder almacenar información en bits. Aquí tendría el dispositivo. Entonces fíjense que aquí tendría las dos corrientes de escritura, una corriente que va en esta dirección y otra corriente en esta dirección, que corresponde precisamente a ejes cristalográficos del material. Eso permite cambiar la orientación de esos momentos magnéticos, y luego lo que se hace medir, como en los demás dispositivos, lo que se mide es la resistencia. Entonces aquí tendríamos los dos posibles estados, que se podría hacer, si es positivo podría ser 1, si es negativa sería un 0. Entonces tendríamos la posibilidad de almacenar información en materiales antiferromagnéticos. Ya se desarrolló, se comprueba que tenemos el dispositivo.
en funcionamiento y tiene bastantes ventajas. Entonces, una de las mayores ventajas es que no es susceptible a los campos magnéticos intensos, ¿sí? Se puede poner campos magnéticos muy intensos y no va a pasar nada, que ese sí era un problema que teníamos en los discos duros magnéticos. Si yo pongo un imán cerca del disco duro, es posible que llegue a dañarlo, que bueno, a veces están blindados, pero sí se corre el riesgo de que se dañe. Bueno, y además que el disco duro tiene un problema bastante frecuente, y es que la aguja va muy pegada al disco, va a unos nanómetros y va a unas velocidades increíbles, casi de unos 100 kilómetros por hora si lo pusiéramos en términos de distancia. Y girando esa velocidad y a esa distancia tan cercana, cualquier movimiento leve que tenga el computador o un golpe hace fácil que se raye el disco. Y un rayo en un disco, evidentemente, ahí puede crear que en una zona no pueda recuperar la información. Entonces, en este tipo de dispositivos no tendríamos ese problema. Y hay otra ventaja: la velocidad a la que es posible cambiar la orientación de los spines, digamos, de los momentos magnéticos de esos átomos, es del orden de los terahertz. Entonces, el diseño de la memoria haría que pudiésemos hacer el proceso de escritura y lectura muy rápido. Entonces, esto se logró con este compuesto, cobre, manganeso, y ha dado muy buenos resultados. Ahora la idea es cómo se puede extender y hacerlo en masa. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco del efecto Hall, que como vimos, de alguna manera también está relacionado con el almacenamiento de información, porque la idea es muchas veces generar corrientes de spin, y eso precisamente lo permite el efecto Hall. Una corriente de spin simplemente es que va a tener corrientes con una determinada orientación, de hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí tenemos bueno, no todas, hacen falta algunos familiares. Algunos de la familia del efecto Hall. Entonces tenemos el efecto Hall ordinario, el primero que se describió en el 1889 por Edwin Hall. Y lo que tenemos que, si tenemos un conductor por el que hacemos pasar una corriente, vamos a pasar una corriente en esta dirección, y tenemos un campo magnético perpendicular a la superficie, por fuerza magnética vamos a tener que esos electrones, esas cargas que están circulando por ese material, luego que tienen una velocidad, y hay un campo magnético, entonces se van a ver desviadas, ¿no? Va a haber una fuerza magnética que los desvía, y por tanto vamos a tener una acumulación de carga. Entonces, esta acumulación de carga lo que va a generar es una diferencia de potencial, ya que tenemos una distribución de carga diferente en los bordes del compuesto. Entonces, por tanto, yo voy a tener aquí ahora una diferencia de potencial y por tanto un campo eléctrico perpendicular a la corriente original. Unos años después, el mismo Hall descubrió qué sucedía con los materiales magnéticos, y hacemos lo mismo: un conductor, le hacemos pasar una corriente, pero se da cuenta que la resistividad tenía un cambio notable, y esto es debido a la magnetización. Entonces, había, en este caso, los materiales ferromagnéticos, si hacemos pasar una corriente, esa conductividad va a tener una dependencia no solamente del campo magnético, sino que también va a depender de la magnetización. El otro efecto que tenemos es el efecto Hall de spin. Entonces, hacemos pasar una corriente a través de un material. Normalmente son materiales semiconductores, pueden ser, y debido a ciertas simetrías que tienen esos materiales y al acoplamiento de spin-órbita, lo que voy a tener es un efecto parecido al efecto Magnus. Entonces, ese efecto, no sé si algunos lo han visto, que si yo, cuando se cobra un tiro libre, esa curva que toma el balón, entonces esa curva se debe a que el balón va girando, y debido al aire se crean unas zonas de baja y alta presión, y hace que el balón se desvíe. Entonces, ese mismo efecto lo tenemos acá en el efecto Hall de spin, pero se debe a las propiedades del cristal, a las simetrías que están en el cristal y al acoplamiento de spin. Entonces, vamos a tener un acumulamiento, en este caso no de carga, sino de spin en los bordes del material. Estos tres que tenemos
en la parte de arriba corresponden a efectos Hall clásicos. Digamos, estos materiales son macroscópicos, entonces los efectos son clásicos. Pero si nosotros reducimos las dimensiones de este compuesto, lo hacemos muy delgado, si bajamos la dimensionalidad, comenzamos a tener efectos cuánticos. Entonces, si tenemos, en este caso, bueno, se llama un gas bidimensional de electrón, y en campos muy intensos, entonces, además de la acumulación de carga, voy a tener también que va a tener una corriente en los bordes de este compuesto, ¿sí? Pero digamos que no hay una orientación preferente de esto. Debe haber una corriente en el borde, ¿sí? Entonces, voy a tener aquí algo muy interesante, es que va a tener conducción en los bordes, mientras que en el centro voy a tener aislante, ¿sí? Y además resulta que las propiedades como la conductividad van a estar cuantizadas. La conductividad va a estar cuantizada en términos de la carga del electrón y de la constante de Planck. Aquí tendríamos el efecto, igual que sucede arriba, el efecto Hall cuántico, pero en este caso anómalo, es el mismo fenómeno, pero considerando la magnetización. Y aquí tendríamos el efecto Hall cuántico de spin, que en este caso también tendríamos corrientes en los bordes, pero en este caso nosotros sí tendríamos diferentes canales para poder llegar a manejar las corrientes de spin en diferentes direcciones. Ese también es llamado el efecto, los aislantes topológicos, porque va a tener esa propiedad, el borde de este material va a ser conductor, mientras que en el bulk o en el volumen vamos a tener que no es conductor, va a ser aislante. Listo. Bueno, aquí dejé por fuera el efecto Hall cuántico fraccionario, que es un poquito más complejo de explicar, digamos que no es relevante por ahora para la charla. Y aún, de hecho, en el efecto Hall cuántico fraccionario hay muchas discusiones acerca de la explicación del fenómeno microscópico de lo que sucede. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la fase de Berry, que es, digamos, es una forma que permite explicar cómo funciona el mecanismo por el cual se dan los diferentes efectos Hall. Bien, entonces aquí vamos a hablar un poquito de mecánica cuántica. Entonces aquí tendríamos la ecuación de Schrödinger, la ecuación de valores propios de Schrödinger, tenemos el hamiltoniano, estos son los valores propios, los estados propios, y aquí tendríamos los valores de energía. Entonces, para poder utilizar la fase de Berry, vamos a utilizar el teorema adiabático. Entonces, recordemos que el hamiltoniano que me escribe el sistema es la energía cinética más la energía potencial. Pero resulta que si este hamiltoniano hacemos que cambie muy pequeñamente, muy poco, y cambie muy poco, no vamos a tener cambios en los estados, ¿sí? Si lo hacemos de manera muy pequeña. Entonces no hay cambios en los valores de energía, ¿sí? Pero sí lo que tenemos es que en la función de onda, lo único que va a ganar es un factor de fase, o una fase. Entonces aquí tendríamos la función de onda. La función de onda estaría dada por una parte que sería la parte dinámica, que sería la fase dinámica, que estaría relacionada con la energía, pero tenemos un término nuevo que aparece acá. Ese término que dependería también de una fase. Pero esta fase no depende de las propiedades del material, sino que depende de las propiedades geométricas. Vamos a ver qué propiedades geométricas son. Y precisamente esa fase que aparece ahí es lo que se llama la fase de Berry. Entonces, esa fase de Berry es posible escribirla en términos de algo que se llama la conexión. Y esa conexión va a estar también íntimamente relacionada con otro elemento importante que es la curvatura. Aquí tenemos más o menos un esquema para explicar un poco cómo sería qué significa esa fase de Berry. Entonces, este espacio que tenemos aquí en la parte de abajo se llama el espacio de parámetros, ¿sí? Porque resulta que ese hamiltoniano, para poder hacer fase de Berry, tiene que tener un parámetro lambda. Ese parámetro lambda no depende explícitamente del tiempo, ¿sí? Entonces, ese espacio de parámetros, por ejemplo, en el caso del estado sólido, en el caso de sólidos, el espacio de parámetros va a ser la primera zona de Brisbane.
Y digamos, a cada uno de esos parámetros le vamos a poner su respectiva función de onda. En el caso de los sólidos sería una función de Bloch. ¿Sí? Y, digamos, esto que tenemos acá, que es la conexión, esa conexión lo que nos dice es cómo nos vamos a mover a través de esas, en matemáticas, estas lineecitas se llaman los fibrados, entonces cómo nos vamos a mover a través de esos fibrados. Entonces, esa curva, esa conexión nos dice cómo nos movemos por el fibrado. Entonces, si estamos hablando de diabático, quiere decir que estamos partiendo de un punto en ese espacio de parámetros y debemos volver exactamente al mismo punto. Entonces, fíjense que lo que hacemos es movernos de este punto, comenzar a movernos por esos fibrados y volver al mismo sitio. Pero entonces resulta que cuando volvemos al mismo sitio nos damos cuenta que en el fibrado no volvimos al mismo punto, está un poco más arriba que el otro. Entonces, eso es lo que se llama una fase de ver, o una holonomía, que lo llaman los matemáticos. ¿Sí? Sí, eso es un tema un poco abstracto de matemáticas. Y la curvatura, digamos, haciendo una analogía, sería como un campo magnético que está afectando pues, esa trayectoria que sigue, en ese fibrado, y fíjense que es lo que hace que se desvíe y que se genere ese espacio. Entonces, por eso podríamos hacer una especie de analogía entre la curvatura, que sería equivalente como a un campo magnético en el electromagnetismo, ¿sí? Y la conexión, que sería como el vector potencial. Fíjense que se parece mucho a las ecuaciones que manejamos en el electromagnetismo. Bien, pero resulta que el efecto Hall anómalo es posible expresarlo en términos de esa curvatura de Verdi. Entonces, hay unos modelos semiclásicos que permiten explicar cómo es el comportamiento de los electrones en el efecto Hall anómalo. Entonces, si recuerdan, un momento, lo que necesitamos son las ecuaciones de movimiento y lo podemos hacer a través de Lagrangiano. Estas son las ecuaciones de movimiento tanto para K como para R. Entonces, obtendríamos este conjunto de ecuaciones de movimiento, donde este sería la velocidad. Estos son modelos semiclásicos, ¿sí? Esa velocidad dependería, eso sería como la velocidad de grupo, digamos, estamos hablando de ondas y cómo se propagan a través del cristal. Entonces, esta sería su velocidad de grupo. ¿Sí? Hasta ahí sería clásico, lo que digamos no ven los libros clásicos de estado sólido, pero aparece un término adicional, que es este que aparece aquí a la derecha. Entonces, ese término adicional depende de la curvatura de E. Entonces, estas son velocidades. Esta sería la velocidad, digamos, de grupo clásica, ¿sí? Mientras que esta sería la velocidad anómala. Por eso se llama efecto Hall anómalo. Aquí abajo simplemente tendríamos la ecuación de, esto sería prácticamente la fuerza del orden. Esto sería la fuerza. Aquí tendríamos la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Estas serían las ecuaciones de movimiento para el efecto Hall anómalo. Y resulta que haciendo uso de la aproximación de respuesta lineal, que es simplemente aproximar la ley de Ohm a potencia 1, y de esta manera pero considerando los promedios cuánticos para poder calcular cuál es la conductividad del efecto Hall anómalo. Entonces, utilizando la aproximación de respuesta lineal, se puede encontrar que la conductividad para el efecto Hall anómalo está por esta relación, por esta forma. ¿Bien? Y que depende exactamente de la curvatura, de la curvatura de Verdi. ¿Sí? Bien, y resulta que esa curvatura de Verdi, muy recientemente es posible calcularla a través de métodos de primeros principios. Aquí tengo explícitamente cómo es esa curvatura. Entonces, estos términos, digamos que es relativamente sencillo calcularlos con métodos de primeros principios y con funciones de Wannier. Tenemos las funciones de Wannier, que pasamos de las funciones en espacio recíproco, que son las funciones de Bloch,
a funciones en espacio real. Bien, pues a hacer un pequeño repaso de qué son esos métodos de primeros principios con los que podemos hacer ese cálculo de la conductividad de efecto Hall anómalo. Pues uno de los métodos más utilizados es la teoría de densidad funcional. Entonces lo que pretendemos es solucionar la ecuación de Schrödinger para un problema de muchos cuerpos. Lo que estamos solucionando es un sólido donde tenemos muchos átomos con electrones que pueden estar libres entre esos átomos, ¿no? Entonces resolverlo no es un problema tan sencillo, hay que utilizar diferentes aproximaciones para irlo simplificando, pero finalmente es esto, solucionar la ecuación de Schrödinger. Tenemos el hamiltoniano, las funciones de onda y los valores propios de energía. Entonces, ese hamiltoniano simplemente es la suma de la energía cinética más energía potencial. Aquí tenemos estos dos términos corresponden a la energía cinética y estos corresponden a la energía potencial. Entonces hay dos energías cinéticas, que serían las energías cinéticas de los núcleos o de los iones. La energía cinética de los electrones que están libres y los potenciales entre los iones, entre iones o entre núcleos, interacciones entre electrón y núcleo y las interacciones entre todos los electrones. Entonces, una primera aproximación es hacer desacoplar las coordenadas de los electrones de las coordenadas de los núcleos. Es una primera aproximación que se llama la aproximación de Oppenheim. Eso simplifica bastante el problema porque nos permite quitar ese vínculo que hay entre esos dos, pues no del todo, pero sí logramos quitarnos algunos problemas de correlaciones entre iones y electrones. Entonces, ese nuevo hamiltoniano, entonces tendríamos dos hamiltonianos, uno electrónico y otro nuclear, pero nos vamos a concentrar en el electrónico. Entonces ya nos quedaría solamente la energía cinética electrónica, el potencial entre electrones y núcleos y el potencial entre los electrones. Sí, entonces, hasta ahí el problema sigue siendo complejo, pero ya está un poquito más simplificado. Y lo que sigue es utilizar, normalmente cuando se resuelve esta ecuación, lo que hacemos es encontrar la función de onda. Pero hacerlo pues, requiere computacionalmente es bastante costoso. Entonces se definió un nuevo método en el cual se utiliza la densidad, en cambio de utilizar las funciones de onda. Y precisamente quien lo corroboró, quien logra corroborar que sí existe una correspondencia entre la densidad y el potencial externo. O sea, si hay una relación, o sea, si es posible utilizarlo como una variable pues, para resolver el problema de muchos cuerpos. Y además nos dice, nos permite o nos brinda un problema, un método para solucionarlo por métodos de minimización, y esto nos dice que el valor mínimo de energía se alcanza precisamente para el estado básico. Entonces nos da un método para poder resolver el problema por principios de mínima acción. Bien, bueno, hasta donde íbamos el problema ya se simplificó, pero sigue siendo un poquito complejo. Entonces, luego surge una posible solución para simplificarlo un poco, y es acudir a un sistema auxiliar, un sistema que nos ayude a hacer el problema un poco más sencillo. Digamos que aquí tengo una representación de qué podría ser lo que hace DFT cuando utilizamos las ecuaciones de Cauchy, y a qué nos referimos cuando utilizamos un sistema auxiliar. Entonces digamos que esto nos representa cuál es el sistema real. Entonces, aquí tenemos representadas las diferentes interacciones que hay entre ellos, son muy complejas, no están corriendo, están dando con un valor, son diferentes interacciones. Entonces para simplificarlo, lo que podemos hacer es crear un sistema ficticio donde los niños pues, no saben exactamente cómo son las interacciones, pero están sometidos a un campo efectivo. Entonces ese campo efectivo se lo comunicamos, digamos, a través de un parlante. Entonces se enteran de qué es ese campo, o de cómo es ese campo efectivo. Entonces, tenemos que resolver de nuevo la ecuación de Schrödinger para el sistema auxiliar. Cierto que la condición es que debe tener exactamente la misma densidad electrónica, tanto el sistema interactuante como el interactuante tienen exactamente la misma densidad, pero las interacciones
van a ser mucho más fáciles de tratar. Entonces, el potencial efectivo se encuentra estar dado por estos tres términos: el potencial externo, el potencial entre electrones, y un término, digamos, donde agrupamos todo lo que es difícil de encontrar, que es el término de intercambio y correlación. El término de intercambio y correlación va a estar relacionado con las interacciones entre cargas, porque estos sistemas dinámicos, o sea, todo el tiempo los electrones están en movimiento, las coordenadas de todos los electrones están correlacionadas, y un electrón se mueve, eso va a afectar inmediatamente a los demás. Es un problema bastante complejo. Igual el intercambio, que está relacionado con las interacciones entre los espines de los diferentes electrones. Pero entonces, haciendo principio de mínima acción, es posible, digamos, encontrar una forma de calcular ese término. Entonces, se han construido diferentes potenciales de intercambio y correlación para poder encontrar ese potencial. Bien. Bien, entonces vamos a hablar, bueno, perdón que me hizo falta una diapositiva, bueno, donde les mostraba este problema se soluciona como un problema autoconsistente, que es proponer una densidad inicial, o se construye una densidad inicial. Esa densidad inicial la ponemos acá en el hamiltoniano. Esa densidad también afecta el potencial. Hacemos el cálculo de la densidad con esa densidad inicial, obtenemos finalmente los cálculos de energía, y lo que hacemos es tener un criterio para irnos acercando cada vez, hacer que la densidad sea cada vez la real, la densidad que corresponde al estado base del sistema. Esa densidad que minimiza y que hace mínima la energía. Bueno, y finalmente, vamos a hablar un poco, así muy por encima, de lo que es el efecto Hall cristalino. Entonces, ese hace parte de una familia, bueno, hace parte de la gran familia que es el efecto Hall, pero también hace parte de una familia que se llama los efecto Hall espontáneos, que son efectos Hall en los cuales no necesariamente tenemos que tener campo magnético, sino es algo que se genera espontáneamente por la configuración o la manifestación del compuesto. Entonces, en el efecto Hall cristalino tenemos que el efecto Hall se genera debido a ciertas simetrías que tenemos en el cristal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este compuesto, que es cobalto, niobio y azufre. No puse la fórmula estequiométrica del material. Pues tenemos los azules corresponden a átomos de cobalto, los amarillos corresponden a átomos de azufre, y los verdes corresponden a átomos de niobio. Entonces, digamos, dependiendo de la configuración en la que están los átomos de cobalto, vamos a tener diferentes configuraciones o de su entorno, de cómo están estos átomos. Vamos a tener diferentes fenómenos de efecto Hall. Entonces, las teorías clásicas con las que se definían los efectos Hall, solamente se estudiaba el vector, digamos, el vector que me señala en la dirección en la que está el momento magnético. Entonces, digamos, aquí no había nada que rompiera las simetrías y generara el efecto Hall. Pero entonces lo que se dieron cuenta el profesor, el estudiante Schneckal, es que debido a las posiciones de los átomos, átomos no magnéticos, en posiciones no centrosimétricas, lo que generan son variaciones en las densidades magnéticas de carga. Entonces aquí se pueden dar cuenta que las densidades magnéticas de carga cambian, son diferentes, son distintas, dependiendo de cómo están organizados los átomos no magnéticos alrededor de ese átomo magnético. Entonces, eso es algo como un rompimiento espontáneo de simetría, porque, digamos, la magnetización no es un grado de libertad que se haya considerado, no se considera, o sea, no aparece explícitamente en el hamiltoniano. Entonces, ese grado de libertad, que es la densidad magnética, lo que hace es romperla espontáneamente la simetría y generarnos el efecto Hall cristalino.
Bien, y además en estos compuestos se encontró algo muy interesante, y es que si yo cambio la quiralidad, simplemente fíjense que los átomos de azufre, digamos, está más largo en esta dirección, como pueden ver, digamos, el enlace más largo está aquí. Fíjense que aquí el enlace más largo está en dirección contraria, ¿sí? Digamos, son estructuras quirales. Entonces, simplemente cambiando la quiralidad de los átomos no magnéticos, en este caso del azufre, podríamos tener un control del efecto Hall anómalo. Pues podríamos tener o conductividad positiva o conductividad negativa de acuerdo a la quiralidad. Es algo muy interesante si queremos el desarrollo de nuevos dispositivos que hagan uso de la electrónica. Bien, entonces en este caso, en el compuesto de cobalto y de azufre, experimentalmente ya se demostró que hay una presencia de conductividad Hall anómala, ¿sí? A 23 grados, que es precisamente la línea verde, que tendríamos la conductividad negativa y la conductividad positiva. Y, pero quienes hicieron o demostraron que había un efecto Hall anómalo en este compuesto, no tenían muy claro el mecanismo con el cual explicar por qué se daba esa conductividad si no hay presencia de ferromagnetismo, aunque sí intentaron detectarla y hay una presencia de ferromagnetismo, pero es muy pequeña, pero esa es demasiado pequeño para explicar este valor de conductividad que es bastante alto. Entonces, el mecanismo de efecto Hall cristalino precisamente permitiría explicar desde el punto de vista microscópico, con el rompimiento espontáneo de esas simetrías, explicar ese efecto Hall anómalo. Aquí tendríamos unos cálculos que hemos hecho de la curvatura de Berry, que está representada en una escala de colores. No puse la escala de colores, que nos indicaría cómo es la curvatura, y eso sería superficies de Fer. Y aquí en la parte de abajo tenemos el cálculo por primeros principios de la conductividad precisamente de efecto Hall con la fórmula que vemos en la parte de arriba. Entonces, evidentemente, para un valor de energía Fermi de más o menos de 0,72, tendríamos conductividad. Precisamente tenemos el efecto Hall anómalo, precisamente para ese valor. Bueno, eso es lo que quería mostrarles por hoy. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Gracias. Bueno, Miguel, muy interesante. Tengo que confesar que desde que dijiste la palabra hamiltoniano, creo que no pude seguir mucho la charla. Sin embargo, pues muy interesante, de verdad. Yo sé que el público sí apreció. Entonces tenemos un espacio para preguntas. Queda abierto entonces al público. Si quieren hacerlas por el chat y yo las directamente a Miguel. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Camilo, tiene una pregunta. Dale, Camilo. Gracias, Miguel, por la charla. Bueno. Vale, Rafael, gracias, Miguel, muy interesante. Y pues no, o sea, es bien interesante, pues que, digamos, que a estas alturas, pues se sigan descubriendo fenómenos de esta naturaleza, porque, digamos, este efecto Hall cristalino, pues es realmente digamos, es un descubrimiento bastante nuevo y pues importante, y que pues creo que va a abrir la puerta para seguir explorando más cosas. No, yo tengo una pregunta acá con esta última parte, digamos, donde se puede explicar un poco el origen del fenómeno, ¿no? Y es, según nos has comentado, esta ruptura de la simetría tiene que ver, como lo decías tú, con, digamos, con que la densidad electrónica de spin cambia, ¿cierto? Cambia dependiendo de los átomos vecinos, ¿cierto? Sí.
Es básicamente ese es el fenómeno. Digamos, en lo que, porque me parece que, digamos, como ese es el origen, a mí me parece entonces que ese fenómeno podría estar presente en un montón de otros materiales y que simplemente no se ha estudiado. ¿Estoy en lo cierto con esa intuición? No, ya precisamente en el artículo hacen una clasificación de acuerdo a los grupos magnéticos del agua y los grupos magnéticos espaciales. Entonces, Libor, también empezó Rafael, está incluido en ese artículo, es un artículo bastante interesante. En ese artículo también se comienza a analizar cuáles compuestos pueden llegar a tener ese comportamiento, y no son muchos. No son muchos. Okay. Sí, hay unas restricciones. Uno, para que... es que se me olvidó mencionar un principio, que es el principio de Zeeman, y es que hay una relación directa entre las simetrías del cristal y el tensor de conductividad. Entonces, digamos que solamente algunos grupos magnéticos, de acuerdo a sus simetrías, pueden llegar a tener primero que todo, efecto Hall, ¿sí? Efecto Hall de acuerdo a sus propiedades de simetría, ¿sí? Y luego se puede ir descartando cuáles son antiferromagnéticos y que sean colineales, además que olvidé mencionar. Entonces, el hecho que sea de esas condiciones, que sea antiferromagnético, que sea colineal y que además tenga conductividad, efecto Hall. Pero ya. Ok. O sea, que es bien exótico, digamos. Exacto, sí, es bastante. De hecho, en el artículo mencionan algunos compuestos que pueden llegar a tener el efecto Hall. Efecto Hall cristalino. Vale, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, ok. Hola, Camilo. Miguel, me gustaría aclarar algo acá acerca de la clasificación de los materiales. Yo diría que en la clasificación de materiales magnéticos todavía falta mucho en la literatura, ¿no? Y si uno se pone a revisar, hay más materiales antiferromagnéticos que ferromagnéticos en la naturaleza. Sin embargo, solamente 1/10 de ellos presentan el efecto Hall cristalino. Pero yo diría que son escasos, pero aún así no son pocos. Lo que pasa es que no hay una base de datos completa, o no hemos sido muy organizados con los materiales antiferromagnéticos, porque hasta hace muy poco creíamos que no servían para nada. Entonces, digamos que es el mismo premio Nobel asignado a los materiales antiferromagnéticos. Louis Neal dijo que no eran útiles. Entonces, por eso yo creo que nos hemos descuidado un poco, y este fenómeno permite retomar a los materiales antiferromagnéticos. Ok. Vale, Rafael, gracias. Miguel. Sí. Bueno, primero, felicitarte, excelente presentación. Bien, a mí me llama también la atención la diapositiva en que estamos. Veo que el efecto es colineal, ¿no? Vemos que si se rompe, digamos, la simetría de inversión, pues se va a generar el efecto DMI, y esos espines se alinearían no colineales, ¿no? Entonces sería antisimétrico, no sería simétrica esa estructura. Bueno, sí, es que creo que nos faltaría hacer parte. Pero fíjate que en el artículo experimental, no encontraron que fuese posible cambiar la orientación de los momentos magnéticos. Pero digamos que se podía hacer, digamos, más adelante, hacer un cálculo de primeros principios y ir haciendo ese canting, ir variando las orientaciones digamos, el ángulo que existe entre los dos átomos magnéticos, y encontrar si es posible que en otras configuraciones se dé el efecto. Sí, porque si vas rotando, por ejemplo, vemos ahí que tú hablabas del efecto de quiralidad, ¿no? Pero si lo pones, digamos, bueno, aquí vemos que por la simetría lo va acercando, los pone uno arriba y otro abajo. O sea, dependería bastante de la posición de los átomos, de su distancia, ¿verdad? Y de la simetría. Bueno, sí. La otra es que también nosotros hicimos el cálculo del MAE,
lo de la integración anisotrópica, y encontramos que esta configuración es la de menor energía. O sea, cuando tengo los spines colineales, precisamente en esta orientación, es el que tiene la menor energía de todas las posibles configuraciones, porque también lo hemos hecho con los elementos magnéticos en Z y en Y. Y el que tenía la menor energía precisamente era esta configuración. Sí, sí, porque el cobalto es magnético, entonces uno dice, bueno, prefiere alinearse antiferromagnético, pero como decías tú y decía Camilo, depende de la configuración de los átomos que estén ahí, los magnéticos, van a influir en ese comportamiento que tengan, ¿no? Los vecinos y todo eso. Sí, pero fíjate que esta es la configuración de menor energía. En esta configuración con elementos magnéticos en esa misma dirección, en la dirección de, digamos, de X. Interesante, interesante. Sí. Gracias. Ok. Miguel, disculpa, otra pregunta ya un poco más técnica sobre los cálculos. Cuando estabas hablando del cálculo de la fase de Berry y todo esto en términos de funciones de Wannier, ahí esas funciones de Wannier son polarizadas con spin, ¿verdad? Es decir, hay funciones de Wannier para un spin y funciones de Wannier para el otro spin. No sabría contestarle, Camilo. Si se consideran las dos. Sí. No sé si pronto Rafa me puede dar una mano con la... Yo diría, Camilo, que sí tienen implícitamente el spin, porque pues se necesita de interacción spin-orbit-coupling para que el efecto ocurra. Entonces debe tener implícitamente la función de Wannier el spin. Sí. Okay. Porque igual los cálculos que corrimos fueron cálculos no colineales con acoplamiento spin-órbita. Entonces tal vez sí de manera no explícita cuando se calculan, pero sí de manera implícita. De pronto las funciones de Bloch ya tienen esa información. Ok, porque con acoplamiento spin-órbita, pues sí los estados de spin se mezclan en general, digamos, tiene uno es como componentes, ¿no? Sí. De spin. Ok. Sí, porque igual sí, no sabría, porque igual pues uno las proyecta sobre los orbitales, ¿no? No sabrías exactamente cuando las proyectamos, tiene componentes de spin. Vale. Bueno, muchas gracias. Ok. Miguel, y en cuanto a tu investigación, lo que tú estás trabajando, ¿qué has obtenido? ¿Qué ya terminaste? ¿Cómo vas en la investigación? Estamos ahí avanzando. Entonces, lo que yo estudio, lo que yo estoy trabajando en mi tesis es precisamente el estudio de este compuesto, el cual es novia azufre. Entonces ya hemos corrido algunos cálculos de primeros principios, estamos revisando cuál es la estructura magnética más estable, encontramos las funciones de Wannier, también calculamos las curvaturas de Berry, y bueno, estamos refinando un poco los cálculos. Pues hubo un pequeño problema con el clúster donde estábamos corriendo en Alemania, entonces hubo que hacer una pequeña pausa. Pero sí ya hemos calculado las conductividades, y sí ya hay algunos resultados, algunos resultados parciales, también tenemos las bandas, y estamos en ese proceso de ir analizando y explicando a partir de la curvatura de Berry por qué se da el fenómeno. Ok, gracias. ¿Tienes una pregunta en el chat de Carlos Pinilla? No sé si él quiere abrir el micrófono o la leo. Uy, sí, por favor la lees porque no la veo. Dale. Okay. Él pregunta por curiosidad, ¿sabes algo sobre cómo afecta la temperatura a la orientación de spin y por ende la intensidad del efecto Hall cristalino? Uy, bueno, pues en mi cálculo de primeros principios no incluí la temperatura, pero digamos que experimentalmente sí se encontró que el efecto se da a los 23 Kelvin, ¿no? Que es el artículo experimental que de inicio que comenzáramos a investigar este compuesto. Pero digamos, en los cálculos de primeros principios no he considerado
la temperatura. Pero sí, digamos, la temperatura es un factor que afecta tanto ese ordenamiento magnético, seguramente rompería otras simetrías. Yo considero la temperatura seguramente rompería las simetrías que dan origen al fenómeno. ¿Y a room temperature existe? A room temperature, sí, o sea, experimentalmente está demostrado que sí hay un efecto Hall anómalo. Y sí, a 23 grados Kelvin. Ah, no, miento. No, a temperatura, perdón, no, temperatura ambiente no. No, perdón, sí, no está comprobada temperatura ambiente. Ok, listo. No sé si alguien más tiene alguna duda. Carlos agradece por la respuesta. Okay. Gracias, Miguel, por la charla, también a Felipe por la organización del coloquio. Sí, ya saben que este espacio pues está abierto para ustedes. Tengo agenda abierta casi todo el semestre. Todavía no tengo muchos físicos aún. Entonces el que quiera está cordialmente invitado. Solo es coordinar conmigo y separamos una fecha para que hagan sus coloquios. Vuelvo y les repito, los coloquios los estamos grabando y los estamos dejando en un canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Cualquier cosa se comunican conmigo y les doy el link del canal. Miguel, muchas gracias. Bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación y gracias a todos. Bueno, hasta luego. Nos vemos entonces. Buenas tardes. Gracias.